Hoy día vamos a tratar la obediencia. Y la obediencia tenemos en muchos, aquí en la palabra del Señor hay mucho, pero vamos a tratar donde dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. La palabra de Dios dice así. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 24a dice así, la siguiente, 24a dice así: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De nuevo voy a repetir. Juan capítulo 14, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí en el versículo 24, la verdadera prueba que una persona dice amar al Señor es la obediencia. Es la obediencia. Aquel que dice, Señor, te amo, tenemos que esa expresión, Señor, te amo, esa expresión debe de ir acompañado no solamente por la fe, es la acción. La fe se mueve por la acción. Yo puedo decir, tengo fe, pero no pongo en práctica mi fe ante una situación. Por ejemplo, alguien se puede enfermar de la familia, o uno mismo se enferma. Pero el Señor dice, yo te amo, yo tengo fe en ti, Señor. ¿Pero qué hace? No se pone a orar. Porque ¿qué dice la palabra? Yo estoy contigo todo el tiempo, dice el Señor. Entonces hay que tener fe y obedecer. El Señor está conmigo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hablarle. Primeramente hablarle, Señor. Y si en realidad yo voy a comprar el remedio, me estoy yendo por el camino y voy orando, hermano. Pero no solamente orando se dice con palabra, orando de pensamiento y decirles, el Señor dice que conoce nuestro pensamiento, que nace del corazón y se viene a la mente antes que esto se produzca. Porque el Señor es inocente, sabe cuándo me voy a morir y en qué momento, en qué situación. De todos. Él sabe. Él nos creó. Él sabe quién va a ir a morar allá en el cielo y quién no. El Señor nos ve y sabe todo nuestro trayecto y nuestro camino. Esa que es la verdadera prueba que una persona dice amar al Señor, es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos, o sea, guardando sus mandamientos. Esa es la verdadera prueba de amor. ¿De quién? De una persona que dice ser cristiana. De una persona que dice que sigo su camino. Una persona que se ha convertido. Una persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Una persona que se quiebra cada vez que el Señor viene a él. Cada vez que ora y le pide al Señor por algo. No solamente venimos al Señor porque necesitamos de Él, de alguna cosa, una necesidad personal o de un amigo. No. Hay gozo en cualquiera de las oraciones, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando tengo necesidad. Hay que estar con el Señor. La mejor intimidad que hay con el Señor es buscarle todos los días. Cada vez que me despierto le digo, Señor, gracias. Y cuando salgo afuera para lavarme al patio, miro al cielo y Señor le digo, gracias por un día más. Gracias por un día más, porque un día es un día menos para llegar a tu presencia. Y le digo así.
Le digo así, hermano, porque hay que expresarlo. Hay que expresar que amo al Señor, que dependo de Él. Cada vez que le digo algo, yo estoy respetando no solamente su soberanía, estoy con mis palabras, con mis acciones, estoy generando una intimidad con el Señor. El Señor quiere ser nuestro amigo, lo dice la palabra. Ya no de un superior a un subalterno, ya no a un Dios ante un siervo. Ya no, el Señor quiere que seamos íntimamente amigos. Entonces, ¿de qué manera me voy a volver amigo? Cuando yo le hablo al Señor, cuando estoy con Él, cuando lo busco. Ese es el verdadero cristiano, ser persona que ama a Dios. Ese es así. Los mandamientos del Señor son las instrucciones que Él nos ha dado en los evangelios, así como el resto del Nuevo Testamento. Si verdaderamente amas al Señor, guardarás sus enseñanzas. Así, sus enseñanzas guardarás, que están en los evangelios, que están en toda la palabra. Sus enseñanzas enteras, no solamente los mandamientos aislados. No es así. No es así. Ahora, ¿qué dice? Este es lo que refleja Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:24? 24a. ¿Qué dice? Acá la palabra del Señor dice así, 24a. Dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. En cambio, el que no guarda, el que no ama, no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra. No le interesa. Y con ello solo lo rechaza. Rechaza la palabra de Cristo, sino también, no solamente de Cristo, también del Padre. Porque acá dice, el Señor nos está diciendo bien claro, el 14:24 de Juan, el que no me ama no guarda mi mandamiento. Y la palabra que me habéis oído, que está acá, que me habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Acuérdese que los mandamientos, ¿a quién le dio? ¿A quién le dio? A Moisés. Ya estaban los mandamientos. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ya estaba ahí. Ya estaba en Abraham. Abraham le dio. ¿Hace cuántos años? 2000 años antes que nazca nuestro Señor Jesucristo, el verdadero verbo. 2000 años. Y ya estaba pronosticado la promesa que él iba a venir. O sea, el que ama al Señor y el que no ama al Señor es que porque no le interesa el Señor. Y ojo, no solamente aquel que va a la iglesia, que está llevando una Biblia, que se convierte y está en la iglesia y dice ser cristiano. No hay que confundirnos, hermano. Eso no quiere decir que lo amamos a Dios. Clarito le estoy diciendo acá. El que ama al Señor verdaderamente guarda su palabra. Guarda su palabra. La respeta. Es temeroso de su palabra. Aquel que es temeroso de su palabra quiere decir es temeroso de Dios. Y acuérdense que la palabra del Señor dice, aquel que es temeroso de Dios, ese es el nacimiento de la sabiduría, que casi nadie lo tiene. La sabiduría del conocimiento, eso lo hacemos por los libros que son apenas, ni siquiera llega al 1%. Pero la sabiduría que viene de Dios, acuérdense, la sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría? Yo tengo el concepto que la sabiduría es, claro, sabemos que la sabiduría nace
del ser temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que es ser temeroso de Dios? Y nace a la sabiduría como lo tuvo Salomón. Es hacer lo correcto, lo mejor de lo correcto. Es saber hacer las cosas muy bien. Es hacer algo mejor de lo que cualquier persona hace. O sea, hay personas que hacen muchas cosas por su vida profesional, pero aquel que es bendecido como Job, el mismo Señor le dijo, esto es un hombre perfecto y apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Y qué pasaba? Es un hombre inteligente, no inteligente, diría, tenía la sabiduría. Había nacido la sabiduría con él porque era temeroso de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios dice que en el sitio donde él vivía, cuando el pueblo, ahí donde vivía ese sitio, necesitaban algo de mucha responsabilidad para saber, porque él no quería ni un puesto, sino lo llamaban para escuchar sus consejos, seguir sus consejos, porque siempre lo que daba y lo expresaba era muy bueno, que nadie había pensado en ello, como Salomón. La sabiduría de Salomón, ¿acuerdas que iba a partir un niño? Todo el mundo dijo, nadie había pensado en eso. ¿Qué tal la sabiduría? Que hasta la reina de Saba de otro país se vino para ver. Esa es la sabiduría de Dios. Y lo llamaban a Job. Él iba y expresaba lo que Dios le había regalado. Ese es, hermano. Acá en el versículo 24 dice, acá, el cambio, al que no ama al Señor, no guarda sus mandamientos, no le interesa, y con ello solo rechazan la palabra de Cristo, sino también la del Padre. Ese es aquel que no guarda los mandamientos del Señor. Pero el amor de Dios, acuérdense. Vamos a ver, hermano, en Mateo 21. Acá hay algo de la obediencia para poder visualizarlo con un ejemplo mejor. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Ya. Dice la parábola de los dos hijos. Lo tienen, hermano. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. La palabra de Dios dice así. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo el otro hijo, le dijo, sí, señor, voy, y no fue. Lo voy a repetir de nuevo para darnos cuenta. Pero en el 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, le dijo al padre, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. Y la pregunta de Dios la pregunta de Cristo dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí en esta parábola, aquí en el tiempo de ante el Señor, que lo van a traducir al tiempo actual, aquí nos dice que los problemas
de los publicanos y la ramera eran como el primer hijo. No presentaron ninguna pretensión inmediata de obediencia. ¿A quién? A Juan el Bautista por aquel entonces. Acuérdense que Juan el Bautista cuando iba era frontal y le decía su vida de frente. Acuérdense que Herodes le dijo, ¿por qué te acuestas con la hermana, con la mujer de tu hermana? De frente. Por eso que le odiaba Herodías, cuya hija era Salomé. Acuérdense. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en aquel entonces había muchas rameras y como también había, ¿qué cosa habían? Muchos publicanos. O sea, aquí nos dice que los problemas de las rameras eran como el primer ejemplo del hijo. No presentaban ninguna pretensión inmediata de obedecer a Juan el Bautista. Pero finalmente, muchos de ellos se arrepintieron. ¿Y qué? Y creyeron en Jesús. Porque cuando estuvieron con Juan el Bautista, por aquel entonces, no le creyeron. Pero acuérdense que Juan el Bautista fue preso. Pero después comenzó nuestro Señor Jesucristo su año de popularidad y comenzaron a ¿qué? Comenzó él a predicar por todo sitio. Ahí, esta gente que no creyeron en Juan el Bautista, con Jesús, sí creyeron en su palabra. Acuérdense que Juan el Bautista, ¿qué le decía? Le decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdense que el reino de los cielos estaba Cristo, bueno, se ha acercado. No quisieron escuchar a Juan el Bautista, pero cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, comenzó a predicar, sí se arrepintió. Es como el primer ejemplo que al primer hijo le dijo, anda a la viña a trabajar, y el hijo le dijo, no. Con Juan el Bautista, los pecadores, las rameras y los publicanos le dijo no a Juan el Bautista. Pero y después cuando predicó el Señor se arrepintieron cuando Jesús y vinieron aquí a la obediencia. Ese es el primer hijo. ¿Qué pasó con el segundo hijo? Con los segundos hijos, ¿qué pasó? El segundo hijo, el padre le dijo, ven a trabajar en la viña. El segundo hijo le dijo, sí, voy a ir. Pero no fue. No fue. No quiso obedecer. No quiso obedecer. ¿Y qué pasó? Esto eran por aquel entonces, de nuestro Señor Jesucristo, eran los líderes religiosos, los fariseos, que no escucharon a Juan el Bautista y no escucharon a Jesús. Ellos tenían una ¿qué? Ellos habían distorsionado la palabra del Señor. Estos líderes religiosos eran como el segundo hijo. ¿Qué cosa? Profesaron que una autosuficiencia. Aprobar la predicación de Juan el Bautista, que nunca confesaron que sus pecados, ellos, los líderes religiosos, no confesaron ni se arrepintieron, porque Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepiéntense, confesaos sus pecados. Es así. Este es el ejemplo de la parábola que hoy en día podemos traducirlo en la actualidad. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Hijo que dice, sí, y no va. Mucho de nuestra actualidad le dice sí a la palabra del Señor. Muchos dicen sí, pero en su vida no trasluce ese sí. Es una hipocresía muy grande.
su vida no trasluce, no da y no concuerda con la palabra del Señor, con lo que ellos dicen seguir. No obedecen ¿qué? La palabra de Dios. Pero el primer hijo, ¿qué pasa con el primer hijo? Con el primer hijo, si lo trasladamos a la actualidad, es aquel que primero se le predica la palabra. Y dicen no. Dicen no. Pero al tiempo, alguien más le predica la palabra. Hay mucha gente que le dicen de la palabra y dicen no, no quiero. Hasta se burlan de la palabra del Señor. Se burlan del contenido. Pero al final vienen a Dios. Vienen y se confiesan ante el Señor. Arrepentidos. Y aman a la palabra del Señor. Aman, llegan a amar al Señor. Yo mismo soy uno de ellos. Mi esposa tuvo que orar 5 años para yo venir a los pies del Señor. 5 años. ¿Cuántos a ustedes han ido? De repente un día, 2 días, o un mes, 2 años, no se sabe. Cada uno tiene su propio testimonio. Mi suegro, que en paz descanse, que yo sé que está en la presencia de Dios. Acuérdense, él vino a los pies del Señor, ¿qué? A los 90 años, hermano. Cerca de los 90 años. Él se burlaba, hermano, de la palabra del Señor. Se burlaba. Pero el Señor lo trajo a sus pies. Y después dijo, arrepentido, ¿por qué no vine en mi juventud a los pies del Señor? Él falleció a los 95 años. Pero era un hombre que de fe, es como el primer ejemplo. El primer ejemplo que el hijo le dijo no a su padre. Pero y después vino a confesión y reconoció que hay un Dios verdadero, de quien nosotros dependemos, de quien se sacrificó y pagó nuestras culpas. Se vino a la cruz y por su sangre somos liberados. ¿De qué? De las tinieblas. Así es. Era un hombre de fe. Era un hombre de oración. Oraba por horas. A él ya no veía bien para leer. Él dijo, no quiero lente. El Señor me va a dar la visión. Y así fue. Después comenzó a leer. Es la oración. Es amar a la palabra. Es amar a Dios. Si en nuestra vida fluye la palabra de Dios, en donde estamos, ¿por qué fluye? Porque estoy lleno de la palabra del Señor. Si sale de alguien palabra de Dios, es porque está lleno de la palabra de Dios. Y para que estemos llenos de la palabra de Dios, tenemos que llenarlo todos los días en oración, en ayuno y alimentándose de esto que se llama Biblia, palabra de Dios. Eso es. Esa es la obediencia que necesitamos. El Señor dice, vení a mí. Cristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es así. O sea, la fe, hermano. La fe en acción. La fe en creer que esta palabra es viva y eficaz. Así, que es efectiva. Ahí tenemos a Abraham, por ejemplo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue un hombre obediente. Abraham fue un hombre muy obediente. El Señor, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra de Ur. Ur, pues, es una ciudad. Y le dijo,
vete a la tierra que te voy que te voy a enseñar. Y le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar. Yo tengo mucho la certeza, hermano, que si es la voluntad de Dios, a veces es en su soberanía que nos bendice en esta vida o nos bendice en nuestra descendencia. Y Abraham lo bendijo en su descendencia y se cumplió su palabra en su descendencia. Así es. Ahora vemos, hermana, vamos a ver qué pasó, hermano, qué pasó con Jonás. Ese fue otro caso. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y anda a Nínive. ¿Y qué hizo él? Y parece que Jonás conocía muy bien al Señor. Muy bien al Señor. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás no obedeció. Jonás se fue a Jope, la ciudad de Jope, y de Jope dijo ya pues, portarse, y se embarcó en un barco y se fue. Quiso esconderse de Dios, él conociendo cómo es el Señor. Conociendo, pero no, se fue. Entonces el Señor, pues, ¿y qué? Se va al fondo todavía del barco, huyendo y se pone a dormir, pero el mar se embrevece. Está bravo, hay una tempestad que los mismos tripulantes que está ahí tiraron todas las cosas que había ahí para que el barco no se hunda. Y el capitán de ellos, pues, ¿qué pasó ahí? Sabemos cómo es. Le dijeron a toda la tripulación, oren, pues, oren a su Dios. Por aquel entonces todo el mundo tenía su Dios, politeísta. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás seguía durmiendo y el capitán le dice, pues, oye, despiértate, dormilón. ¿Qué haces durmiendo? Ora a tu Dios, pues, para poder. Y lo sacan en una reunión. ¿Y cómo es Dios? Ellos mediante sortean. ¿Quién es el que va a orar? Y le toca a él. Salió sorteo. ¿Y qué le dice? Ya pues. Y él le confiesa por qué está el mar así. Por su culpa, porque él no obedeció a su Dios que es Jehová. Y le dice, bueno, la única solución es que me tiren en el mar y el mar se va a tranquilizar. Y fue así, lo tiraron al mar y el mar se tranquilizó. Porque el objetivo era Jonás. ¿Y qué pasó, hermano? Ya el Señor lo tenía preparado, como saben, un gran pez. Y estuvo 3 días en el vientre del gran pez, que todo el mundo supone que es una ballena. 3 días y 3 noches. Y ahí él, su oración, se arrepiente de su mal proceder. Se arrepiente de su mal proceder. Pero vamos a ver qué nos dice Jonás. Vamos a ver, hermano. Pongan Jonás. Vamos a ver Jonás. Aquí hay algo que me gusta, lo que dice Jonás. Jonás, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice Jonás? ¿Le encontraron? Jonás, capítulo 3, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, ya cuando él se arrepiente, el Señor lo manda de nuevo a Nínive. Y el obediente se va a Nínive. Y dice lo siguiente. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, este es el rey ya cuando ya se arrepiente y el rey de Nínive
escucha Jonás, y el rey le dice a todo su pueblo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Le está invocando, su rey le está invocando, ¿qué? Le está invocando que se arrepiente en su mal camino porque Jonás le había dicho al pueblo, y el pueblo era grande, tenía por aquel entonces 120,000 habitantes, y pueblo que tenía 120,000 habitantes era grande, que era 3 días de camino, dice el Señor acá en la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Cambiaron. Nínive era una ciudad temerosa, corrompida, hombres fieros. ¿Y qué pasó? Y le decían, si en 40 días no se convierten, no se arrepienten de su pecado, Nínive se va a ver destruida por el Señor. Y todo el mundo tomaron en serio, y en su corazón hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento, y el Señor los perdonó. Los perdonó, hermano. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo acá Jonás en capítulo 4? 4:2. ¿Qué dijo Jonás? Aquí te viene por qué Jonás no obedeció en la primera instancia a Jehová nuestro Dios y se fue al barco. Dice la palabra del Señor, dice así: y oró a Jehová y dijo, ¿quién oró? Jonás. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Que va, o sea, te arrepientes de que iba a destruir Nínive, la ciudad de Nínive. Él ya sabía. Él no sabía pues, que toda la ciudad se iba a arrepentir. Pero él sabía lo que era nuestro Dios. Acuérdate. Esto téngalo bien en cuenta, hermano. Lo que dice acá en la palabra del Señor, el Señor, ¿qué cosa es? Clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Y que se arrepiente a veces cuando ¿qué? Cuando el Señor dice que lo va a destruir al pueblo de Israel, lo dijo así. Acuérdese con Noé, cuando trae el diluvio. ¿Y qué le prometió a Noé? Que ya no iba a destruir el mundo, ya no lo iba a destruir por segunda vez. Y dejó una señal que viene a ser el arco iris, para recordarse de lo que había sucedido. Este es parte de la característica de nuestro Dios, piadoso, grande en misericordia. No solamente dice misericordia, grande en misericordia. O sea, que se compadece. Así es, hermano. Un gran amor tiene sobre su creación, que somos nosotros. Esa es la palabra. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios. Por eso es muy bueno que nosotros estemos siempre en una íntima relación con el Señor. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa, hermano, con José? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio, que es uno de los en el Antiguo Testamento. Levítico, Número y Deuteronomio está ahí.
28, versículo 8 y versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Miren, aquel que obedece su palabra, aquel que obedece es obediente a la palabra del Señor, es obediente a lo que el Señor nos dice, es lo que está escrito, lo que oímos de la palabra del Señor. Nos dice así, 28:8, dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué dice el 12? El 12 dice, te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto se cumplió, hermano, ¿en dónde? En José. Acuérdense de José, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob. El hijo de Jacob, José, ahí donde estaba y lo que tocaba su mano, ¿qué pasaba? Recibía bendición. Recibía bendición. Es así. El Señor es así. Pero acá, en José, hubo un propósito con Israel. Bendijo a este servito que era obediente a la palabra del Señor desde muy pequeño. Ahí donde estaba, todas las cosas que él tocaba, ¿qué pasaba? Todo iba bien. Todo iba bien. Era como algo milagroso, y era cierto, era algo milagroso. Todo lo que hacía él estaba bien, todo se enderezaba. Lo que estaba chueco se enderezaba. ¿Por qué? Porque él fue hasta la prisión. ¿Y qué pasó en la prisión? Usted sabe que en la prisión pues está todo chueco. Llegó a él y todos se pusieron derechos. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios nos dice dónde estás tú. Y tú estás conmigo y yo estoy contigo. Cuando estamos con el Señor está con nosotros, y donde estás andando, hermano, Dios está contigo. Por eso siempre le digo, ahí donde estás, en la calle, estás en tu casa, estás en tu trabajo, háblele a Dios con el pensamiento si no puedes hablar con los labios. Háblele. Y cuando le hablas quiere decir que tú te estás acordando de él en todo momento. Porque si no le habla es porque no lo recuerdas. Te olvidaste. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que no hay una buena relación. Es como dos esposos, está por la calle y dice, piensa en sus esposas, ¿cómo estará? ¿Qué estará haciendo? O cuando ya tiene hambre, este es el rato que yo voy y mi esposa me está esperando con la comidita. ¿Qué sé yo? No sé. Es como dos enamorados. ¿Qué está pensando? En la chica. En la chica, en el chico. Y cuando la chica le escribe una carta al chico, ¿qué hace el chico? Cuando está enamorado, esa carta lo guarda. Lo lee una vez. Llega la noche, lo lee otra vez. Llega el día, lo lee otra vez. Quiere leerlo cada letra. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que está enamorado. Enamorémonos de Dios para buscarlo todos los días, llenarnos de Él. Siempre les he dicho en lo que es Efesios, en la promesa que Dios. Aquí en la palabra del Señor está lleno de promesas, hermano. Solamente está para recogerlo. No lo digo que es fácil, no lo es. Pero si está lleno de fe del Señor, si está lleno de la palabra del Señor, sí, se hará realidad la palabra del Señor en tu vida. Pero hay que tener paciencia con el Señor, como Él también lo tiene. Y es la voluntad de Dios
el que nos conceda un milagro, una petición. Esa es la soberanía, porque generalmente pues el que ora dice, no, yo quiero que el milagro ahorita. No, hermano. Acuérdense que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Y los pensamientos de Dios no son la de... Acuérdense que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el pensamiento de todos los judíos, ¿qué pensar? Que venga el Mesías, sí, que venga el Mesías, sí, estamos esclavizados. ¿Y por qué? Porque Él va a venir y nos va a librar, Él va a venir con un gran ejército, con un poderío. Ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? No era eso. Él venía con mucho amor. Pero no para librarlo, no, era para librarle ¿qué? De la opresión. ¿De quién? Del príncipe de este mundo, el pecado. Es así. El Señor no murió para liberarlo de los líderes religiosos. Cristo no murió para salvarlos de Roma, no. No, no. El Señor vino con su naturaleza humana y vivió con la naturaleza humana. Él tenía dos naturalezas. La naturaleza divina que no lo utilizó el Señor. No lo utilizó, pudiendo hacerlo. Pero Él vino con un propósito, con un encargo. Vino para sacrificarse. ¿Para qué? Para librarnos de la garra de las tinieblas. ¿En obediencia a quién? A su Padre. Así es. Por eso yo les digo en Efesios, hermano, ¿qué pasa en Efesios? En Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor, vamos a leerlo, hermano. Ahí terminamos, por favor. Miren lo que dice Efesios. Es el capítulo 6. Es algo prometedor, hermano. Generalmente es para los niños. Aún estando nosotros grandes, pero reflexione aquel que no tiene a su mamita ni a su papito vivo todavía. Pero miren, ¿qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3? Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué esto es justo? Porque los padres se sacrificaron desde que estuvo en el vientre la madre de sus hijos. Y cuando estuvo muy pequeño, ¿quién los atendía? ¿Quién los amamantaba? ¿Quién le daba alimento? ¿Quién los cuidaba? ¿Quién los bañaba? Los padres. Ellos. Los padres ayudaban trayendo ¿qué? Las necesidades materiales, o sea, el dinero, del trabajo. La mamá cuidando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, en el 1 dice, al final, porque esto es justo. Te dieron la comida, te alimentaron, te cuidaron y todo lo demás. Te hicieron grande. Y no es justo ¿qué dice? Que obedezcas a tus padres. ¿No es justo? Sí es justo. Sí es justo. Pero ¿qué dice el 2? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, miren lo que dice, señora. Es el primer mandamiento con promesa. Honra. ¿Qué dice honra? Honra, te dice, hermano, que no le faltes el respeto a tu papá ni a tu mamá. Que le obedezcas. Que no le contestes con groserías. Que no conteste así, haga lo que haga, no. ¿Qué dice el Señor? También nos dice que cuando, ¿qué? Hay que poner la cara cuando nos dan uno. Eso lo dicen los mayores. Entonces, ¿qué le dice a los hijos? Que debemos estar callados y no replicar, no levantarle la voz, no contestarle a los padres. Porque no es bueno. No es bueno. Esto
es desobediencia si no cumple. Si cumple, se llama obediencia. ¿Y cuál es la recompensa que Dios te da si lo cumples? En el tercero, dice acá en el tercero está la bendición. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien, ¿en qué, hermano? Para que te vaya bien en toda tu vida, no solamente un tiempo, para que te vaya bien, ¿qué? Cuando estudies, cuando busques un trabajo, en el trabajo, en tu casa no te va a faltar pan. Que cuando te vas a casar, Dios te va a poner al varón que está ahí. Dios te va a poner a la mujer que te va a bendecir. No te va a faltar trabajo, no te va a faltar pan en tu mesa. Hermano, que yo recuerde, yo particularmente, el día que he ido a buscar un trabajo, en el primer día lo encontraba. Ojo, cuando yo fui profesor, dejé el trabajo particular y me vine al Estado. El primer día que vine con mi título a buscar este trabajo en la dependencia del Estado, hermano, yo estaba leyendo ahí, en la dependencia, una gran pizarra donde decía que se necesitaba profesores para los colegios particulares, pero también el Estado ponía. Yo estaba ahí y justo estaba solito. ¿Y qué pasó, hermano? Salió la autoridad salió de ahí. Ah, no, su secretaria de la autoridad salió y me dijo, señor, no me dijo señor, joven me dijo, ¿usted es profesor? Sí, le dijo, ¿con título? Sí, le digo, venga. ¿Quiere trabajar? Sí, venga. Para eso he venido, le dije. Venga. Váyase a tal colegio. Me dio la orden. ¿Ese es ese milagro? ¿Ese suerte? No, hermano. De repente fue suerte cuando no conocía a Dios. Pero ya le dije, Dios me estaba bendiciendo desde hace mucho, antes que yo lo conozca. ¿Por qué, hermano? Porque estos tres versículos ya yo lo cumplía. Yo jamás le dije y le rechacé cuando me llamaban la atención. Aún era tan zanahoria que si me querían, yo llevaba la correa a mi mamá para que me dé mi correa. Así es. Muchos que yo les he contado se ríen. Pero eso es cierto. Muy zanahoria era. Como lo dije. Siempre lo he dicho. Pero es así, hermano. Pero Dios me bendijo. Y siempre me ha ido bien. Hasta con mis hijos que han estudiado, hermano. No te abandone el Señor. Nunca te va a abandonar. Porque Dios no es deudor de nadie. Sus promesas se cumplen uno por uno. Por eso yo le digo, no se cumple palabra por palabra, se cumple letra por letra, hermano. Es así. Y en cualquier situación, no crea que todo era feliz y todo era, no. En cualquier, yo le conté del carro, también le conté. Que dije, Señor, tú estás conmigo, yo sé que no estoy solo. Me habrán dicho loco, pues, la palabra la otra vez. Pero yo sé quién está conmigo. Es así, hermano. La fe, le dije que la fe viene con acción. La fe comienza con la obediencia a la palabra del Señor. Es la obediencia para acercarnos a Dios. Dios está contigo, hermana, las 24 horas del día. Depende que nosotros le digamos, Señor, conversemos con Él y Él estará con nosotros.